Hola, ahora sí. Hola, buenos días, Jordi Busquets. Bienvenido al 13º Congreso de Gastronomía, Hotelería y Turismo. Tenemos todavía pocos participantes en la sala de los que estaban, pero te damos desde ya la bienvenida y te invitamos a hablar del tema que nos propusiste, la pandemia, la guerra y el turismo. Cuando tú quieras, puedes comenzar. Perfecto, muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, en la persona de Alejandro Barreto, quisiera agradecer la posibilidad de participar en este importante evento. Punto de partida. Lo primero, las primeras cuestiones que habría que plantearse es: ¿el sistema global estaba preparado realmente para sobrellevar una pandemia como la que hemos vivido? ¿Había indicios o no de lo que sucedería? Y acá hay un libro que estoy recomendando en los últimos tiempos, su autor Jacques Attali, La economía de la vida, donde en uno de sus capítulos nos ofrece dos ejemplos interesantes de países, cómo actuaron o no actuaron de cara a lo que vendría a suceder. Por un lado, Francia, país decididamente desarrollado. ¿Saben ustedes cuántas unidades de terapia intensiva tenía Francia antes de la pandemia? Solo 4.000. El otro gran ejemplo, quizás el ejemplo a mirar, es Corea del Sur. Corea del Sur, luego de la gripe del SARS-1, SARS-2, es decir, años antes de la pandemia que el mundo ha vivido, convocó a todos los sectores de la economía de ese país y a cada uno le dio una misión y una asistencia presupuestaria para encarar medidas de prevención para sobrellevar una crisis, no la de la COVID, cualquiera que se pudiera presentar en el futuro. Y es así, o fue así, como Corea del Sur ha podido sobrellevar de manera ejemplar la situación de la COVID. Esto quiere decir que producto de estas circunstancias hay tres conceptos que han quedado, en mi opinión, instalados para siempre: la prevención, la precaución y la previsión. En palabras del sociólogo, el filósofo y periodista español Jorge Carrión, podríamos decir que esta pandemia representó quizás el primer trauma global de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque ha sido la primera que afectó a todas las regiones del mundo. ¿Qué afectó? ¿Qué afectó la pandemia de la COVID? Afectó el deseo. ¿El deseo a qué? El deseo al bienestar, el deseo a la vinculación social, el deseo a la afirmación del yo. Y en términos de la cultura, ya no diría argentina, casi rioplatense. ¿Qué cuestiones básicas de nuestro deseo, de nuestro aspiracional, quebró la COVID? El mate, el café y el asado. Prácticas decididamente que idealizan y entusiasman la relación social en nuestras comunidades. También se quebraron algunos paradigmas. No se podía trabajar, las industrias no podían parar, pero debieron pararse. No se podía dejar de viajar, pero hubo que detenerse. Un tercio de la población durante casi 2 meses y medio estuvo encerrada. Esto es un primer punto general. ¿Qué características tuvieron las medidas? ¿Qué caracterización damos a las medidas? El primer comentario que comparto con ustedes es que ha dado la impresión que las medidas fueron pensadas en un solo lugar del mundo, en un solo espacio, y de ahí se multiplicaron en cascada, porque el paquete de medidas que los estados, con mayor o menor intensidad,
pusieron en práctica con motivo de la COVID han sido semejantes en todas partes del mundo. Obviamente que fue diferente, que la situación de partida de la situación económica, social, política de cada estado era obviamente diferente en el punto de partida de la COVID. Un ejemplo interesante es que en todas partes las medidas llegaron tarde. Otro hecho interesante para destacar, que no solamente en el fin del mundo, sino en todas partes, las medidas en el tramo inicial, esto quiere decir marzo 2020, septiembre 2020, fueron pocos previsibles, porque la mayoría de las personas con responsabilidad de toma en la decisión de las políticas públicas tomaron medidas de corto plazo, en la imaginación, en el deseo, en la esperanza de que esto era un episodio que se iba a superar rápidamente. Y el otro aspecto que ha sido coincidente en casi todas partes del mundo es que las medidas fueron insuficientes. ¿Cómo estábamos? Y cuando digo cómo estábamos, hago referencia, por ejemplo, a comparar la situación de un país como Argentina y de la actividad hotelera gastronómica con algunos países europeos. La mayoría de los países europeos en la actividad hotelera y gastronómica venía como mínimo de 6-7 años de muy buena actividad económica, con una rentabilidad importante, con un despliegue con alto nivel de sostenibilidad. Con lo cual esta situación le permitió a un hotelero, a un gastronómico, entrar en la zona de pandemia, cuarentena, decididamente con mayor disposición, con mayor espalda, como se dice habitualmente, para encarar la situación. La otra, el comportamiento de los bancos. En gran parte de los países, los bancos han sido los que golpeaban las puertas a diferencia de otros. Los proveedores, una de las enseñanzas más importantes que de cara a la industria de la hospitalidad ha dejado esta COVID ha sido el comportamiento de los proveedores en países como España, Francia, Italia, donde los proveedores fueron quienes asistieron a la industria. Hablo de los proveedores grandes como bancos, como cervecerías, como empresas de alimenticia, que no es que se acercaron a brindar línea de crédito para comprar materia prima, sino se acercaron para proporcionar innovación, nuevos procesos de digitalización, y evidentemente esto fue de gran apoyo, sobre todo en la fase de digitalización, que fue lo que permitió la supervivencia, en particular de la gastronomía, desde por lo menos abril del 2020. ¿Qué cuestiones emergieron como consecuencia de la COVID? La ausencia de cooperación y coordinación internacional, esto ha quedado evidente antes de la vacuna, después de la vacuna, aunque también hay que rescatar, cosa que a veces los seres humanos caminamos demasiado rápido y no valoramos, el despliegue fabuloso de conocimiento que la ciencia en tiempo récord facilitó, proveyó la elaboración de una nueva vacuna. Otra cuestión que emergió fue la mayor concentración económica, la desigualdad y la pobreza emergieron a más no poder para aquel que la estaba negando y que eran fotos de esta realidad existente, y la tecnología de la vigilancia, que para algunos fue relacionada con ciertos límites a la libertad ciudadana. Las primeras tendencias que aparecieron fueron tres fundamentalmente. Se acortaron definitivamente los plazos de la decisión, apareció el concepto de la flexibilización comercial, que en gran parte de los mercados
ante el hecho novedoso no existente en la normativa vigente fue el despliegue de los profesionales de las entidades empresarias en gran parte del mundo, la que fue vehículo para dar solución a todos los problemas que se presentaron en términos de cancelación de servicios comprados por los viajeros a cualquiera de los integrantes de la cadena de valor del turismo. Y el otro punto que emergió rápidamente como tendencia fue la profundización del uso de las nuevas tecnologías. Inventario de los datos. En términos globales, debemos tener presente que más de un 80% de la caída del volumen del tráfico turístico internacional, esto es una pérdida de 4 billones de dólares, billones, en el PBI global entre el 2020 y el 2021. En términos de desempleo, más de 300 millones de pérdida de puestos de trabajo en todo el mundo. En términos de Argentina, en el 2020, la caída de la actividad hotelera y gastronómica fue del 49.2%, 5 veces más que cualquier otra actividad económica en el país. En el caso de la hotelería fue del 68% y en el caso de la gastronomía del 44%. Un hecho curioso por su daño es que el daño económico generado a la hotelería y la gastronomía en el contexto de la pandemia fue 3 veces superior a las crisis que Argentina tuvo que sobrellevar en 1989, en el 2001 y en el 2002. La suma de estas 3 crisis, importantes por cierto, no alcanzan a superar el daño económico que la COVID generó en la hotelería y la gastronomía. En términos de ocupación, al menos en la hotelería, las puertas estuvieron cerradas. En términos de empleo, en la Argentina se perdieron 300.000 puestos de trabajo, 300.000 puestos de trabajo en total, un poco más del 10% perteneciente al mundo de la hospitalidad. Cerraron 13.000 empresas. Y como hecho no anecdótico, sino como hecho histórico, decididamente gravitante, de estas 13.000, casi 3.000 correspondieron al mundo de la hotelería, de los alojamientos turísticos. El turismo receptivo cayó un 90% y se fueron del país 9 líneas aéreas. ¿Cómo debíamos o cómo debemos seguir? Debemos seguir hacia adelante desde Argentina, desde Uruguay, desde cualquier parte del mundo, trabajando de la misma manera, o debiéramos esforzarnos para replantearnos un trabajo decididamente distinto de cara a una actividad donde el ser humano es un componente prioritario, pero el recurso natural es fundamental para el desarrollo y el ejercicio de la actividad. ¿Seguiremos respetando ciclos históricos o estamos dispuestos a realizar cambios? ¿Hay voluntad para la construcción de un yo colectivo? La supervivencia en el caso de la gastronomía tuvo el apoyo fundamental, obviamente, del espíritu emprendedor de los empresarios, de los dueños de la industria gastronómica, pero esto fue supervivencia. Un cuestionamiento que hemos hecho algunos es, apenas se acercó la finalización de la cuarentena, los primeros movimientos generaron demasiado, en mi opinión, euforia respecto a la recuperación del nivel de actividad. Es como si alguien no alcanzase a plantear una diferencia entre el optimismo y la esperanza. El optimismo es algo casi superfluo. La esperanza, revalorizar la esperanza, significa proyectarnos nosotros mismos con la imaginación en un futuro que consideramos viable.
Es decir, en el 2020, el sector que en mi opinión, ha demostrado ser siempre el sector más riguroso de todo el sistema turístico, es decir, el transporte aéreo, ya proyectaba en mayo del 2020 que la recuperación del turismo a nivel mundial, luego con todas las fotografías diferenciadas en cada país y cada región, difícilmente se iba a dar antes del 2023. Luego voy a acompañar algunos datos. La situación económica global, ha habido un cimbronazo en la economía mundial, que esto genera más tarde, más temprano, con mayor prolongación o mayor medida, secuelas en la demanda de viajes. Y obviamente no ha sido lo mismo el comportamiento de una demanda que estuvo encerrada, pero recibió un apoyo, subsidio, ayuda económica importante de su Estado, a otros que no, porque eso generó una demanda con capacidad de ahorro importante para cuando la cuarentena finalizó. ¿Seguimos igual o cambiamos? Insisto, le vamos a echar toda la responsabilidad a la COVID de por qué el turismo funcionaba de una manera o de otra, o no podía ser un excelente punto de partida para superar aquellos temas que estaban ahí en la superficie y no nos animábamos a discutir. En el caso de Argentina, como ha sido el caso de Uruguay, como ha sido el caso de tantos países, el Estado, aunque tarde, puso en marcha un paquete de medidas diversificadas que ayudó a sostener y a superar a un número importante de empresas. Pero debemos decir que en el caso de la hotelería y la gastronomía, solo el 20% del total de las empresas de la hotelería y de la gastronomía argentina pudo asistir a esas medidas. Una medida innovativa, interesante, que en Argentina se puso en marcha ya finalizada la cuarentena, que seguramente ustedes deben haber conocido por la divulgación de los medios, o quizás alguno ha hecho uso como empresario o como viajero, es el previaje. El previaje ha sido una medida interesante, algunos no por aquello de decididamente revisar o cuestionar. Entendemos que el previaje es una medida, es un programa que puede haber quedado instalado para siempre, pero entendemos que es una medida, un programa que solamente debería actuar en la baja temporada y no en los momentos de alta temporada. ¿Cuáles fueron los cambios o exigencias de los clientes ante tal situación? Un mayor uso de la tecnología sin contacto, acceso rápido y políticas comerciales flexibles, procedimientos de seguridad, el cumplimiento de los distanciamientos sociales, el tener en cuenta a cada empresa, no importa su tamaño, el maximizar las experiencias y el tener presente desde el punto de vista del uso de la tecnología que vivimos un mundo de aplicaciones donde hoy en mi teléfono puedo acceder a una aplicación para tarifas diferenciadas de transporte aéreo, puedo en mi teléfono tener una aplicación para tener online durante el desarrollo de mi viaje el comportamiento de mi presupuesto, puedo tener con mi teléfono una aplicación para la localización y la búsqueda de oportunidades de recreación, de cultura, de gastronomía. Puedo tener una aplicación en mi teléfono para hacer un seguimiento del equipaje personal que he despachado en un aeropuerto con destino hacia otro mercado. ¿Y por qué es importante tener en cuenta estos requerimientos que todavía están en el menú de exigencia de los viajeros en este momento? Porque en definitiva los turistas juzgan, premian y penalizan.
Va todo en un mismo combo y a veces no lo tenemos en cuenta. ¿Qué cuestiones han solicitado las empresas y siguen solicitando? Reducción de costos, si miramos el tema de los servicios públicos, no solo en Argentina, sino en cualquier parte de los países. La formación profesional, la puesta en marcha de protocolos, la asociación con terceros, la mejora de sus sitios web, la mayor utilización de las TICs, que esto implica también asistencia por parte de los gobiernos respectivos para acceder a estas facilidades, la bioseguridad y mejorar el contacto con los clientes. En materia de tendencias, ¿quiénes inicialmente perdieron, aunque hoy ya se están recuperando? Inicialmente, el segmento que para muchos países, y Argentina ha sido uno de ellos, ha sido la demostración efectiva de lo importante y necesario que es el trabajo y cooperación público-privado, ha sido el segmento de turismo de reuniones. El turismo de reuniones ha sido uno y es todavía uno de los segmentos más castigados. Afortunadamente es un segmento que merced al trabajo público-privado, tanto en Argentina como en Uruguay, han sido y siguen siendo muy activos en innovar sus procedimientos, pero todavía el mundo nos está generando un pequeño freno sobre esta modalidad de viajero. Los cruceros recién hace unos 60 días que están tomando un vuelo de recuperación importante. Lo que llamamos en la jerga el turismo corporate. En lo personal, creo que recién recuperará su plenitud en términos globales en el 2023. El turismo senior o el turismo de tercera edad, obviamente también se ha visto muy esmerilado producto de estas circunstancias. ¿Qué tendencias podemos tener por delante? Lo que muchos especialistas llaman el turismo de aprendizaje, es decir, aprovechar el desplazamiento de ocio, pero para aprender en ese destino que estoy conociendo. La naturaleza, el viaje de proximidad, los city breaks, los viajes de cercanía, los viajes de cercanía. ¿Y cuáles son los ejes que han venido, para hacer definitivamente sólido una propuesta de viaje desde el Estado, desde la empresa privada? El eje de la sustentabilidad, el eje de la innovación y el eje de la digitalización. Consecuencias. Hemos tenido un cierre descoordinado, otra que todavía hoy genera bastantes o consecuencias no deseadas en los desplazamientos. Estoy hablando de a veces cierres descoordinados dentro de propias fronteras entre Estado nacional, provincial y municipal respecto a las medidas de desplazamiento. Ni hablar en el contexto regional y en el contexto global en términos de la aplicación de determinados documentos para los desplazamientos de viaje. La gran novedad es una consecuencia no deseada en el campo de los recursos humanos. Deben haber leído ustedes que en gran parte del mundo, no solo en países como los nuestros, Argentina y Uruguay y Argentina, hoy es un problema condente la dificultad para captar recursos humanos. Sobre esto, los profesionales hacemos diferentes teorizaciones, pero evidentemente la pandemia le dio a mucha gente la posibilidad de ver que hay otra vida alrededor de esa vida que se practicaba. El tema de los horarios, el tema de los salarios, el tema de haber aprovechado la cuarentena y recibir una gratificación salarial y utilizarla para formarme en otra actividad ha sido un punto importante. Y para muchísimos jóvenes, la posibilidad del trabajo a distancia
ha comenzado a ser realmente un punto importante. Por ello hoy, no solo en Argentina, yo les diría que en gran parte del mundo, la búsqueda de talento en todas las posiciones de la hotelería y la gastronomía es un tema decididamente complejo, donde las partes debieran revisar qué mejorar, qué cambiar por delante. A ver, soy de los que piensan que difícilmente esta actividad vaya a detenerse. Lo que en lo personal sigo convencido que hay cierta frivolidad en dimensionar la recuperación de las mismas. Para compartir algunos datos, los 5 primeros meses del año, en términos de viajeros internacionales, hemos tenido 250 millones de llegadas. Esto es casi triplicar en el mismo periodo lo acontecido en el 2021. ¿Qué es una buena noticia? Es una excelente noticia. Pero cuidado, aún con esos 250 millones de llegadas internacionales en los primeros 5 meses, estamos al 53% de las cifras alcanzadas en el mismo periodo durante 2019. Las regiones del mundo que están teniendo mayor crecimiento, como ha sido hasta antes de la pandemia, es sobre todo la región asiática. Sudamérica estará al final del 2022 a un 40% de las cifras totales que Sudamérica recibía en el 2019, que no fue de los mejores años en el 2019. Con lo cual, obviamente, el tráfico regional, intrarregional, en mi opinión, será el que más deberemos utilizar, promover, facilitar los desplazamientos, innovar en nuestras propuestas para darle a esta actividad una sostenibilidad que está requiriendo. Porque en el caso de Europa en particular, que se está terminando en estos momentos el verano europeo, la preocupación viene por qué sucederá por delante. ¿Y por qué? Porque esto lo mezclamos con el acontecimiento de la desafortunada guerra que por la invasión de Rusia a Ucrania se está viviendo. En términos de la actividad turística, los hechos demuestran, turística quiero decir, y resalto, no se vieron demasiadas consecuencias negativas por efecto de este conflicto bélico. Lo que sucede es que el conflicto bélico ha generado consecuencias que sí está afectando y va a afectar mucho más, en mi opinión, el desarrollo futuro de la economía global, y esto va a impactar en el turismo. Esto tiene que ver con los problemas en la cadena de suministros, el tema energético. Europa ya se está planteando severamente restricciones ya en la finalización del verano y de cara al invierno. Aquellos que por edad viajaran a Europa en los 80 deben recordar que no solo en la habitación, sino en el baño había mensajes bien claros, bien concretos, solicitando la solidaridad del huésped respecto al uso del agua. Este es el panorama en términos de alimento, en términos de energía, que al menos todo indica que vamos a tener por delante, y esto generará consecuencias no deseadas en el turismo internacional. Y el otro tema que en lo personal no deja de preocuparme es la beligerancia, porque el conflicto de la invasión rusa en Ucrania seguirá dando vuelta, o el establecer una fecha hipotética de cuándo China decidirá invadir o no Taiwán. Esto también va a generar un problema. Y el otro tema también vinculado con China es en qué momento China intentará dar un zarpazo sobre las Islas Marianas, conflicto que tiene con Japón. Luego
los problemas, digo, un desarrollo económico desfavorable. Quienes sigan de cerca las noticias en términos de vivencia, los europeos hacía muchos años que no sabían lo que era vivir en un país con inflación. Los viajeros a Europa estábamos acostumbrados a llegar a un país de Europa de un año a otro y tener la certeza que no había casi variaciones en tomar una copa de vino, en comprar algo, en el precio de la habitación de un hotel. Y hoy esos precios se han disparado. El otro punto que advierto que he omitido compartir con ustedes es este apresuramiento a que cuando la rueda comienza a girar, ya creemos que todo está bien. Una cosa es hablar de movimientos de personas, una cosa es hablar de ocupación, pero también hay que hablar, por un lado, de rentabilidad social y económica de un destino y de la rentabilidad que el empresario finalmente tiene por un fin de semana largo. Y un fin de semana largo no da respuesta a 12 meses del año donde tenemos que pagar impuestos, salarios, hacer el mantenimiento de nuestro activo. El cambio climático no deja de ser un tema preocupante y el verano europeo es un claro indicio de ello. Me tocó estar en abril de este año en Cataluña y la famosa Costa Dorada catalana, casi hoy, cumpliendo un informe de hace 15 años en materia ambiental, la Costa Dorada, perdón, casi hoy no tiene metros de playa. Digo, la humanidad ya está registrando datos importantes de por qué las sociedades deberían modificarse, lo que uno va advirtiendo día a día que estos cambios evidentemente no se producen. Restricciones a la movilidad de personas, el riesgo, la violencia, el cybercrime, son todas cuestiones que aparecen por delante. Para concluir, deseo compartir con todos ustedes una reflexión quizás aspiracional, pero que en mi opinión debería tener total validez. El turismo no debe ser un fin en sí mismo. Por ende, debe estar al servicio de la sociedad y ajustarse a las capacidades del desarrollo sostenible. Habrá que trabajar en hacer compatible crecimiento y expansión con un futuro sostenible. Tendremos que admitir que un destino turístico solamente o solo es viable y duradero económicamente si lo es ecológica, cultural y socialmente. Muchas gracias y estoy a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. La verdad que un planteo muy interesante, sobre todo para los que no estamos informados en tantos detalles de lo que ha pasado y que nos alerta, ¿no? Yo abro las preguntas preguntándole a Jordi ¿cómo nos preparamos o si estamos preparados como para otra crisis? ¿Aprendimos como sociedad? Un poco va por ahí mi pregunta. Gracias por la oportunidad de las preguntas, que a una persona como yo es lo que más estimula. Empiezo dando respuesta con un mensaje que Gilles Lipovetsky, un filósofo y sociólogo francés, compartía con quien quisiera leerlo, no estos días, en mayo 2020. En esos días decía Lipovetsky, después de la crisis, la gente necesitará airearse, sentirse ligera, y ya sabemos que ser ligeros hoy significa ir de vacaciones, comprar, ir a la peluquería, ver una serie. No es que sea muy elevado, pero es lo que hay.
me parece que acá este pensador sintetiza lo que sintetiza mejor lo que trataré de compartir. Me parece que es más un aspiracional el hecho de creer que estamos preparados de que vamos a preparar. Esta es mi mirada personal. Más allá de que uno debe reconocer que hay sociedades que sí han tomado como lección esta situación de esta epidemia global y algunos pasos están dando. Pero la ausencia de cooperación y coordinación internacional, que aún está vigente, y el ver que en términos de algunos desplazamientos nuestros, no veo que se estén tomando medidas, me hace dudar como sociedad, como parte de una sociedad, que realmente eh, nos estemos preparando. No creo que vaya a haber tantos ejemplos como Corea del Sur, como al inicio compartí con ustedes, en un claro ejemplo de lo que significa trabajar a tiempo, con tiempo, hacia el futuro, porque una pandemia uno no puede prevenirla, uno puede trabajar para sobrellevar la misma de la mejor manera posible y con los menores costos posibles. Es lo mismo que hoy la tecnología nos permite alertar acerca de la llegada de un huracán. La tecnología no nos ayuda a evitar el huracán, pero sí el conocimiento de su velocidad, de su tamaño, de su duración, nos permite anticipar y tomar medidas para evitar el costo de esos dramas sociales y económicos que distintas imágenes del mundo nos presentan. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión, algún comentario? Aprovechemos ahora desde ya sea las personas que están en Zoom o las que están en sala. Perdón mi ignorancia. Hola. Hola, perdón la ignorancia. Me puedo hacer una idea de lo que significa, pero no conozco exactamente el concepto de previaje. Si lo puede explicar, perdón. Sí, más que, buenos días, más que un concepto es un programa diseñado y puesto en ejecución por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Argentina, que permite que un viajero compre en forma anticipada su traslado, su estadía, alguna excursión, y tenga una devolución. Ahora está a punto de lanzarse la tercera edición, un porcentaje estimado del 50%. Digamos, tiene un descuento del 50%, y ese 50% lo atractivo que ha tenido es que solamente puede ser utilizado en otro viaje en algún otro momento del año. Con lo cual, el sistema se transparenta. ¿Por qué? Porque, como lo decía un general devenido en filósofo, todas las personas somos buenas, pero somos más buenas si nos controlan. ¿Esto qué quiere decir? Que al menos en la Argentina, los viajes, y sobre todo los viajes internos vinculados a las vacaciones, mayormente los mismos han sido afrontados con dinero no declarado, o los colegas han evitado el tema de la emisión de factura. Al estar el ofrecimiento de este descuento, toda la cadena, todo el sistema está transparentado. Es una medida que en su primera edición, en el 2021, generó, no voy a hablar en montos porque no creo que tenga sentido, pero que casi 4,5 millones de personas se desplazaran por todo el país.
Realmente ha sido una medida interesante y ojalá, en mi opinión, se mantenga en el tiempo. La única salvedad que hago es que este tipo de medidas debieran de sostenerse en el tiempo, solamente estar vigentes en las bajas temporadas y ahí sí transformarse decididamente en un estímulo, tanto para reactivar la demanda como para dar sostenimiento a aquellos destinos, en este caso Argentina, que sí o sí viven fundamentalmente de la actividad de turismo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Jordi, la verdad que ha sido un placer tenerte. Este congreso te tenía que tener en algún momento y desde que Ricardo Terán me comunica que estabas interesado en estar en el congreso, fue un placer decir que sí y recibirte. Sé la situación que estás viviendo en este momento, espero que sea en un futuro solucionable y muchísimas gracias por todo y por haber aceptado estar en el Congreso. Sé que por distintas razones no pudiste estar presencial porque era lo planificado y bueno, pero te agradecemos y muchas gracias por dar lo que sabes, que no es poco, y está muy bueno que se pueda compartir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a vuestra disposición.